Retomamos ahora en esta segunda parte desde el gráfico, el cual se los voy a explicar lo más sencillo posible. La cuestión del caso de Signorelli se basa en que Freud, es un ejemplo de Freud, está viajando con un pasajero extraño, con otra persona, y entablan una conversación. Dentro de la conversación, en un momento, estaban hablando de los frescos, las pinturas de Orvieto, de la catedral, y él quiere mencionar a Signorelli, que es quien pintó un fresco de esa catedral, llamado Las Cuatro Últimas Cosas, y en cambio de mencionar Signorelli, se le viene a la memoria lo que es el artista Botticelli y Boltraffio. Más allá de cuestiones vinculadas a los fonemas y demás, él se acordaba de que no era esta persona, ni Botticelli ni Boltraffio, y dice, algo tiene que haber en esta sustitución que se da. Entonces, en su análisis, busca el porqué de este olvido. Y dice que este olvido no viene dado en sí por la dificultad del nombre del pintor, sino por una conversación previa que se venía dando, que está relacionada con los turcos que residen en Bosnia y en Herzegovina. La manifestación de estas personas, de los turcos, frente a la resignación de enfermedades límite, donde el médico le expresa que ya no hay posibilidades y expresan ellos, Herr, señor, nosotros sabemos que si hubiese estado dentro de sus posibilidades, lo hubiese curado, lo hubiese sanado. Esto viene a cuenta de el dicho de que venían narrando, ¿no? Sobre esta situación. Esta situación da paso a vincularla con la muerte, ¿no? Esto se conecta, por un lado, con que el fresco de las cuatro últimas cosas está relacionado básicamente con la muerte, el cielo, el infierno y el juicio final. Uno de estos elementos es la muerte. Por otro lado, esta cuestión vinculada a algo reprimido que está en relación directa con una situación que Freud quiso expresar y, como con esta persona no tenía confianza, no la conocía, quiso reprimirla, decir no voy a hablar, ¿no? Pero reprimió otra cosa vinculada a esta situación, que era que un paciente de él había fallecido por suicidio por una cuestión vinculada también a esta costumbre de los turcos, donde para ellos no solamente esta resignación frente a las posibilidades que tienen de enfermar, sino la importancia de la sexualidad en la vida de ellos. Con lo cual, este paciente de él, que se suicida por una perturbación dentro de la sexualidad, genera en él una cuestión vinculada a querer reprimirlo, y en vez de reprimir en sí esto, termina reprimiendo el nombre del pintor, porque de una u otra forma van a ver cómo hay una cadena asociativa donde el nombre de Signorelli se vincula con esta situación de muerte y sexualidad. ¿Por qué? Porque también hay un punto de una de las palabras que es una ciudad, Trafoi, la ciudad de Trafoi, que se vincula con esto con Botticelli y Boltraffio. Y ciudad es donde él se anotició,
¿no?, de la muerte de este paciente suyo, el cual él no pudo hacer nada. Son cuestiones vinculadas a las asociaciones de palabras. Ahí les muestro donde dentro de esta asociación de palabras vemos donde Signorelli, que era el nombre olvidado, Botticelli y Boltraffio, los nombres que vienen a sustituir el nombre de Signorelli, se da por asociación en Herzegovina y Bosnia, Herr, donde Herr significa señor en alemán, y Signorelli significa signor, es señor en italiano. Hay una asociación por similitud. La palabra y el dicho Herr, no hay más que decir. Usted como médico hubiese dicho lo posible. Se vincula con este dicho de muerte y sexualidad, el cual se da en la ciudad de Trafoi, ¿no?, donde él se anoticia, y son los pensamientos reprimidos. Él quería reprimir esto, la cuestión vinculada a muerte y sexualidad, y termina reprimiendo un nombre el cual a primera vista no tiene vínculo, pero si uno empieza a desmenuzar no solo la cuestión vinculada al fresco, vinculado a la muerte, sino también vinculado por asociación en el Herr, el de Signorelli, signor, significado de señor en italiano, hace referenciarse directamente a la frase de los turcos, y esta frase de los turcos se vincula directamente a la situación de muerte y sexualidad de su paciente. A grandes rasgos, esta es la cuestión de la cadena asociativa, donde se da el olvido de la palabra Signorelli y las palabras encubridoras o sustitutas de Botticelli y Boltraffio, que uno puede decir, ¿no tienen nada que ver? Sí tienen que ver, porque, como habíamos visto, se da en esta cuestión de Botticelli vinculado a Bosnia, Boltraffio también, y Boltraffio vinculado a Trafoi a la ciudad donde se dio la noticia. De tal forma, nosotros vemos donde al hablar de olvido, expresamos una relación de recuerdos encubridores también, donde existe un desplazamiento de los recuerdos triviales que esconden algo. Este recuerdo sin importancia, algo en realidad tiene. Esta cuestión de desplazamiento es a través de asociación de ideas, donde vemos que a través del análisis de la asociación de ideas, lo oculto, lo reprimido y lo escondido puede salir a la luz. Así vemos esto vinculado a lo que sería el retorno de lo reprimido, donde es un gesto insistente de las representaciones reprimidas. Esto que se reprimió, de alguna forma, quiere volver a la conciencia. Aquellas cosas reprimidas siempre insisten a querer salir a la conciencia, que salen a partir de sueños, actos fallidos, síntomas. Esto es querer volver a ocupar ese lugar que tenían. Eso ya lo habíamos visto previamente, antes de los mecanismos de defensa, vinculado a cuáles son las formas en que se manifiesta el inconsciente, ¿no? Estas cuestiones son también del retorno de esto reprimido. Estas cuestiones, habíamos mencionado, sueños, actos fallidos, fantasías, síntomas, el chiste, son manifestaciones involuntarias donde no hay una eliminación, sino son parte del inconsciente. Esto siempre a tener en cuenta. Estas cuestiones no se eliminan. Estas cuestiones no quedan en desaparecer, sino quedan
por fuera de la conciencia. Lo reprimido no pierde ni fuerza ni presencia, sino que muta de lugar, o sea, del inconsciente al inconsciente. Del consciente al inconsciente. Vuelvo a aclarar porque me parece que lo repetí mal. Esta cuestión del consciente al inconsciente. Existe un conflicto entre el yo, que reprime, y el ello, que fue reprimido e insiste por salir. Este conflicto se da en una tensión permanente donde el yo puede experimentar angustia o acciones compulsivas o depresión en sí. Por eso esta cuestión insistente de querer reprimir, porque posiblemente genere un displacer. Hasta acá la clase de hoy. Sí, les voy a dejar una actividad. La actividad está acá. Una serie de preguntas en base a un texto que les voy a dejar. Y a aclaraciones que obviamente he hecho acá. Pero básicamente a partir del texto ustedes pueden desarrollar estas siguientes actividades y preguntas. Esto lo copian en su carpeta, lo transcriben y a partir del texto le dan resolución. Una cuestión más a tener en cuenta es simplemente que la falta de memoria nosotros no la vemos como una cuestión vinculada a estos almacenes de memoria como que veía la psicología cognitiva, sino lo podemos ver desde el punto de vista de la represión, que es otra forma de ver y considerar esto del olvido. Freud dice que no significa que todo olvido sea de esta forma, sino que es una forma más vinculada al olvido. ¿Se pueden dar cuestiones vinculadas a la falta de memoria por atención? Sí. ¿Se puede dar cuestiones vinculadas a la falta de memoria por algún problema cognitivo? Sí. ¿Se puede dar por no haber reforzamiento y haberse perdido la memoria de los almacenes? Sí. Pero también se puede dar por cuestión vinculada a la represión, donde también puede actuar los recuerdos encubridores. Bueno, espero que más o menos les haya clarificado un poco la idea desde el lado del psicoanálisis con lo que sería el olvido.